Mi nombre es Carolina Cabela y soy Young Reporter de los Juegos Olímpicos de la Juventud y también de Buenos Aires, donde se van a llevar a cabo los terceros Juegos Olímpicos de la Juventud. Los voy a llevar alrededor de Buenos Aires para mostrarles todo lo que se puede hacer en esta hermosa ciudad. Esta vez los voy a llevar al icónico estadio de La Bombonera, donde juega Boca Juniors, uno de los dos equipos más grandes de Buenos Aires. Para mí, venir al estadio significa vivenciar todo lo que sucede antes del partido. El arte callejero, los grafitis y los murales reflejan la fuerte conexión que existe entre el barrio y el club. Y esto demuestra el cariño que tiene la gente por los exjugadores, como Juan Román Riquelme, uno de los máximos ídolos de Boca Juniors. Una de las tradiciones de venir a la cancha es comerse un choripán antes del partido. Un choripán es una especie de salchicha que se pone entre dos panes. Parece muy sencillo, pero es riquísimo. Para entender la pasión de nosotros los argentinos, no hay mejor lugar que venir a ver un partido de fútbol. Boca es uno de los equipos más amados y odiados de la Argentina, y eso se debe a su éxito dentro del campo de juego. A lo largo de su historia ha ganado 32 títulos de la primera división, solo detrás de River, su máximo rival con 36. La Bombonera, que para nosotros los argentinos significa caja de chocolate, recibe este nombre por su forma inusual. Y además esto ayuda para que la hinchada se escuche aún más fuerte. La hinchada de Boca es muy fanática. Todos saltan y cantan y hacen que el estadio vibre de emoción. La pasión no solo se escucha, sino que también se siente. Todo el mundo saltando, haciendo el estadio vibrar. Y eso antes de que Boca marque un gol. Venir a ver un partido de fútbol a La Bombonera es vivenciar todo lo que la ciudad tiene para ofrecer. Desde los grafitis, la comida, la hinchada y los gladiadores dentro del campo de juego, venir a La Bombonera significa poder vivir qué es ser de Buenos Aires. Szelák Szabina vagyok, Magyarországról érkeztem, 15 éves vagyok és kajakos. Azért szeretem ezt a sportágat, mert kint vagyunk a természetben, és nagyon szeretem azt, illetve nagyon sok ellenfél van, akiket ugye le kell győzni, és egyfajta kihívás is ez számomra. Mivel iskolába járok, ezért napi 2 órát edzek, de természetesen nyáron napi 2x2-t. 5. éve kajakozok. A térdsérülésem miatt nem tudok futni, ezért nekem a parton gimnasztika bemelegítésem van, és a vízen egy kemény bemelegítés. Mindenkinek nagyon fontos a bemelegítés. Mindenkinek nagyon fontos a bemelegítés, hogy ne sérüljenek meg az izmok. A bemelegítéskor minden izmunkat át kell mozgatni, a kezünket, a lábunkat, a törzsünket, a hasunkat, hogy ne sérüljenek le az izmok. A kajaksportban a karnak nagyon nagy szerepe van, hiszen ugye az a legalapabb dolog, amit ugye meg kell erősíteni, illetve ugye a hátnak és a lábnak is és a deréknak is nagyon erősnek kell lenni. Mivel még fiatal vagyok, ezért a technika számomra nagyon fontos, és ezért sokkal több időt fordítunk erre, mint a fizikai felkészülés. Ha fáradt vagyok, akkor mindig az edzőmhöz fordulok, mert ő mindig átsegít ezen, és tud megoldást találni erre a problémára. A kedvenc érzésem a kajakozásban az, hogy másoknak örömet okozhatok, barátokat szerzek, de legfőképpen az, hogy a hazámat képviselem.
Idén először sikerült Magyarországot képviselnem egy nemzetközi versenyen, az Európai Ifjúsági Olimpián, és jövőre nagyon szeretnék kijutni az Ifjúsági Olimpiára Buenos Airesbe. Yo soy Richard Kierkegaard y hago show jumping. Show jumping es único porque la conexión con el caballo es increíble y no se puede comparar con ningún otro deporte porque compartís con un animal, otro ser vivo que pesa más de 500 kilos y lo tenés que manejar vos, entonces la conexión que tenés con el caballo es muy importante. En los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires no vamos a poder llevar nuestros caballos, ya que no pueden traer todos los caballos de todas las partes del mundo. Entonces, de todos los participantes se sortean todos los caballos y te toca un caballo que no conoces, nunca viste. Entonces, ahí depende la virtud del jinete. Tenés que estar adapto a poder montar cualquier tipo de caballos. Y eso, en mi punto, tener 7 caballos que son todos distintos me beneficia un montón, ya que estoy aprendiendo a todos los días montar todo tipo de caballo, que eso me hace jinete. Donde yo vivo es el mismo donde entreno. Es una virtud enorme porque tienes la posibilidad de compartir todo el día con tu caballo, estar atrás de todo lo que pasa con el caballo. Yo monto todos los días de la semana, excepto el domingo, que es donde los caballos descansan. Y cada caballo más o menos intento dedicarle entre media y 1 hora. El entrenamiento de día a día es muy importante, pero depende de cada caballo y cada jinete, porque cada caballo es distinto y tiene su carácter. Todos mis caballos son completamente distintos, ninguno es parecido y cada uno tiene distinto tipo de trabajo. Yo tengo caballos que tengo que trabajarlos para relajarse, para que estén tranquilos, porque son muy nerviosos y tan nerviosos no rinden tanto lo que pueden hacerlo cuando están relajados, como cualquier deportista, supongo. Salto 1 vez a la semana y si no trabajo un plano en base a ir perfeccionando sus errores o sus defectos de conducción, de potencias.
día de salto, el caballo tiene que hacer un calentamiento como cualquier otro deportista, porque el caballo no puede empezar a saltar frío porque le podría hacer mal a su salud. Parecido a lo que es el elongar para nosotros, parecido con los caballos, ir descontrayendo, que intentar que vayan moviendo todas las partes de su cuerpo. Me parece que es mucho más importante el calentamiento de un caballo que del mismo atleta, ya que ellos son los protagonistas de esta historia. Los jinetes usan todo el cuerpo y todos los músculos. Yo por sí uso bastante la espalda porque no intento que se note cuando acorto y hago fuerza, intento bloquear los hombros, así nadie se da cuenta porque esa es la gracia de la equitación. Y uso bastante la espalda y más que nada las piernas para agarrarse del caballo. Depende del caballo, de tanta confianza que yo tengo con el caballo, pero yo arriba del caballo siento que somos uno. La verdad que intento tener la mayor conexión con el caballo porque eso ayuda bastante y hace que mejore el rendimiento de los dos. La verdad que desde el primer momento que empezaron la selectiva, la presión fue muy grande y más que es acá en Argentina que va a estar todo el público para mirarme. Creo que ahora sigue siendo presión, ya que es muy exigente el nivel acá en Argentina, pero creo que si yo lograría entrar, ya me pasaría motivación, ya que estoy representando a mi país. Llegar a ganar una medalla en una Olimpiada sería más que un sueño, ya que lo tengo como una meta desde que empecé a montar y sería todo para mí poder ganar una medalla y más estando acá en Argentina porque sería histórico.